días quedamos que yo les iba a dar ejemplos de temas, ¿no? Bueno, les voy a compartir aquí algunos de los temas. Lo que les menciona el proyecto es que tienen que escoger una psicosis. Bueno, de acuerdo al DSM-5 se hizo una nueva clasificación y dentro de más chiquito, dentro de esto hoy tenemos esta clasificación. Por ejemplo, están trastornos del neurodesarrollo, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastornos relacionados. Bueno, dentro de esquizofrenia, por ejemplo, vamos a tener de tipo paranoide, de tipo desorganizado, tipo catatónico, tipo indiferenciado, tipo residual, esquizofreniforme, esquizoafectivo, delirante, psicótico breve, psicótico compartido, etc. Entonces, ustedes van a elegir uno, cualquiera de estos, y eso es lo que van a desarrollar en su proyecto integrador. Ejemplo, tenemos aquí número 3, trastorno bipolar y trastornos relacionados. 4, trastornos depresivos. Otro ejemplo, por ejemplo, dentro de los trastornos depresivos está depresivo mayor, depresivo persistente, los no especificados, el disfórico premenstrual, el depresivo debido a otra enfermedad, depresivo inducido por sustancias o fármacos. Entonces, ustedes solamente tienen que escoger un tema. Si revisan DSM-5 van a ver que esta es la nueva clasificación. Pueden también buscar, una vez que elijan el que quieren, pues van a hacer las búsquedas y como les dije, al menos deben de ser 5 textos, 3 revistas y 2 libros, 3 libros o 2 revistas, y toda ¿cómo le llaman ustedes? Cibergrafía que requieran, pero al menos debe de haber 5, no sé si están trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, trauma y otros trastornos relacionados con factores de estrés, trastornos disociativos, trastorno por síntomas somáticos y trastornos relacionados, de la alimentación, de sueño vigilia. ¿Quién me puede decir en cuanto a trastornos de la alimentación? Yo solamente quiero hablar de bulimia, o solo quiero hablar de una exia, anorexia, megarexia, ortorexia, pero solo una. No me digan, voy a hablar de la esquizofrenia. Si ustedes me dicen, voy a hablar de la esquizofrenia, me tienen que hablar de todo esto. ¿Sí? Entonces, si van a hablar de esquizofrenia, solamente uno. Si quiero esquizofrenia tipo paranoide, solamente se enfocan en uno solo. No me hablen de un tema en general. Si ustedes me dicen, yo quiero esquizofrenia, bueno, pues entonces va a estar desarrollando todo esto. Tienen que escoger solo uno para que no se pierdan. Ahora, quienes no quieran una psicosis. Si no quieren una psicosis, de las enfermedades que hemos estado revisando en vamos a decirlo así, en esta primera parte del curso, pueden elegir cualquiera de esas. Por ejemplo, no, yo quiero hablar sobre una cuadraplegia. Ok, pueden hablar sobre cuadraplegia, pero desarrollándolo tal y como lo dice el esquemita del proyecto integrado. Si no quieren una psicosis, no, pero pueden abordar una de las enfermedades que vamos a estar viendo. En la segunda parte del curso vamos a ver, por ejemplo, Parkinson, vamos a ver Huntington, vamos a ver Tourette, otro tipo de enfermedades que causan alteraciones de la cognición, entonces también pueden elegir uno de esos. La idea es una psicosis. Si no quieren psicosis, bueno, pues van a tener que escoger alguna otra enfermedad, pero con la misma, con el mismo desarrollo y con la cuestión de cubrir los temas que les estoy pidiendo. Ya todos pudieron ver en recursos generales cómo está integrado el proyecto integrador, o quieren que lo comparta ahorita. Ahorita ando por aquí.
Y déjenme ver si de una vez lo compartimos. Tiene que estar en recursos generales habilitado el integrador 2. Sí, sí lo pueden ver. De todas maneras, en su plataforma ahorita se los voy a compartir. Y para que lo puedan ver. Me dicen si pueden ver la pantalla emergente, ¿vale? ¿Sí la ven? No. ¿No se ve? ¿Ahí ya lo ven? No, está ya. ¿Ya? Ya. Ya, ok. Bueno, entonces este es el proyecto integrador. Aquí les dice en el apartado 1 cuáles son las características generales, en el 2 la estructura que debe de llevar de manera genérica, portada, índice y los capítulos. Capítulo 1, epidemiología y etiología de la enfermedad o de la psicosis que elijan. Capítulo 2, tratamiento y pronóstico. Capítulo 3, es sobre la regulación de emociones, personalidad y la conducta, en base al tema que escogieron. Se supone que en la parte, en las unidades 6 y 7, que se van a ver en la segunda parte del curso, vamos a ver la opción de las emociones, sistema límbico, personalidad y conducta. Entonces, en base a esto, ya ustedes pueden retomar. Deben llevar unas conclusiones y sus referencias. Las referencias deben de ser 5 documentos escritos, ya sean libros o revistas, deben de ser 5. 3 y 2, 2 y 2, pero deben, o 5 revistas o 5 libros. Y van a estar referidas en APA, y recuerden también que de lo de que ustedes llaman cibergrafías también tienen que estar. La presentación del formato, bueno, aquí les dice qué es lo que debe de llevar. En nuestro caso, pues ahorita como no nos vemos, no se va a entregar engargolado, va a tener que ser subido a la plataforma en un documento de Word con letrarial del 12, con interlineado 1.5, bueno, ahí no lo van a imprimir, con márgenes simétricos de 2.5 y debe de estar en semana 15 en la. Así es como lo van a hacer. Semana 9, primer avance, semana 11, segundo avance y semana 13, tercer avance. Entrega final es semana 15. A menos que el coordinador nos dé otra indicación, va a ser en esta semana. Así es como va a estar. Este documento lo tienen en recursos generales y lo pueden ver, lo pueden imprimir o lo pueden estar revisando ahí cuando ustedes. Entonces, cualquiera de los temas del DSM-5, con la nueva clasificación de la psicosis, cualquiera de estos, ustedes si revisan el DSM-5, ahí les aparece cada uno de ellos. Y bueno, van a tener que hacer la complementación. Por eso les digo, si eligen esquizofrenia, me tienen que hablar de todos estos. Entonces tienen que especificar cuál es el tema. ¿Es esquizofrenia de tipo paranoide o esquizofrenia desorganizado o de tipo catastrófico? Solamente no hagan tesis, no hagan tratados, solamente esa investigación acerca de una sola patología. ¿Dudas, chicos? Es en base al DSM-5. Si no hay dudas, para que empecemos la clase. ¿No? ¿Ninguna? Entonces ahora sí vamos a empezar con la clase. ¿En qué apartado dijo de la del DSM-5? Donde viene todo lo de la psicosis. ¿Psicosis? Okay. Psicosis. ¿Ya pueden ver la presentación que dice cerebelo? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar con lo que es el cerebelo. Si se dieron cuenta o si se recuerdan, la clase pasada seguimos viendo
parte del sistema nervioso, la pieza que se va viendo lo que era médula espinal. Y ahora vamos a continuar con partes del encéfalo. Dijimos que el encéfalo estaba constituido por el cerebro, el cerebelo, y lo que es tronco y tallo cerebral, y a lo que se le conoce como diencéfalo. Ahorita vamos a ver cerebelo y diencéfalo. Entonces, el cerebelo es esta región, está en color amarillo. ¿Dónde está ubicado el cerebelo? Está dentro de nuestro cráneo y está por debajo del cerebro en la parte posterior. Es la segunda región más grande del encéfalo. Como ustedes se pueden ver, la región más grande pues es el cerebro, pero la segunda región en tamaño es el cerebelo. Está ubicada en la parte posterior del cráneo. Es una de las zonas con mayor densidad de neuronas. De hecho, aproximadamente la mitad de neuronas de todo el cráneo están ubicados en esta estructura. Entonces, digamos que si tenemos 85,000 millones de neuronas, la mitad están en el cerebelo y la otra mitad está en el cerebro. Entonces, sí tiene una gran cantidad de neuronas. Y por esa cantidad de neuronas realiza muchas funciones, entre estas mantener el equilibrio, la postura, el tono muscular y ayuda en la coordinación de movimientos finos. Si tenemos lesiones a este nivel, vamos a tener muchos problemas o podemos tener muchas alteraciones en todo esto, tanto en el equilibrio como en la postura, como en los músculos, como en la coordinación de movimientos. Entonces, sí es una zona muy delicada por el número de neuronas que contiene y por el número de funciones que realiza. Bueno, desde hace muchos años... ¿Es más peligroso un golpe ahí que en el cerebro? ¿Mandé? O sea, ¿es más peligroso un golpe ahí que en el cerebro? Es ¿Con la peligroso en parte de ambos arriba? lugares. Es muy peligroso en ambos lugares. Bueno, en el cerebro tenemos distintas regiones. Tenemos diferentes lóbulos y distintas regiones. Por ejemplo, en el cerebro tenemos la región del habla, tenemos la región de los movimientos, pero en esta parte, bueno, en general, el cerebro es más la cuestión de la cognición, del pensamiento y del habla. En esta zona es la cuestión de movimiento, de postura, de equilibrio. Y si recuerdan la clase pasada, hablábamos de que una lesión a este nivel, en la parte posterior que incluye cuello y nuca, afectamos una gran área. ¿De qué estamos hablando? ¿Afectamos médula? Afectamos tronco o tallo cerebral y afectamos cerebelo y una parte del cerebro. En esta región tenemos también la región de la vista. En esta parte tenemos la región del oído y aquí en la unión pues tenemos la cuestión del movimiento. Entonces, si tenemos un golpe aquí, pues es una lesión muy grande. No quiero decir que si te pegas de frente no vas a tener una lesión, pero en esta parte tenemos otras áreas corticales que rigen otras funciones, entonces no es tanto que sea más grave o no, pues va a depender del tipo de lesión, del daño que ocurra, en esta parte van a ser las consecuencias. Entonces, yo sí les puedo decir que en este nivel, las lesiones, como lo recordamos, cuando vimos células gliales, hay células que van a tratar de reparar la lesión, pero si no tienen la capacidad, pues esa lesión no se va a recuperar. Entonces, en esta zona, sobre todo en la zona auditiva, ya con toda la tecnología que se tiene y con toda la cuestión de la investigación que se está haciendo, se sabe que hay neuronas que tienen la capacidad de, ¿cómo vamos a decir? De regenerar. Pero hay zonas de aquí y de acá que no se regeneran. Entonces, pues todavía nos falta mucho en el estudio de
sistema nervioso, de las neuronas del cerebro y todos los mecanismos, porque todavía es un mundo, y como lo comentábamos anteriormente, la dificultad con el estudio de esto es que no lo podemos hacer en personas vivas. Si se pudiera hacer, pues qué padre, pero hasta el momento no hay. Por ética no se pueden hacer estudios en personas vivas que sean invasivos. Para que yo sepa exactamente qué está sucediendo en esta zona, pues tendría que hacer uso de un método invasivo y puedo causar daños. Por eso, hasta hoy, todavía hay como, pues, investigaciones muy lentas porque estamos, o se están limitados a hacer estudios con animales, con solamente con estimulaciones de ciertos tipos, donde no haya métodos invasivos, donde yo no pueda dañar. ¿Alguien sabe cómo se hacen las cirugías? Donde tienen que quitar, por ejemplo, un tumor de cualquier región. ¿Cómo se hacen esas cirugías? ¿Con el paciente dormido o despierto? Despierto. Despierto. Si tenemos pacientes conscientes, si ya tenemos localizado algún tipo de lesión que pretendamos reparar o solucionar, la idea es mantener al paciente despierto. Cuando llega una persona inconsciente, bueno, pues hasta que salga de cirugía, es como se pueden dar cuenta si hubo o no hubo lesión. Pero cuando el paciente está consciente, la idea es mantenerlo de esta manera, ir haciendo pruebas en cuanto a invasión. Es decir, si toco aquí, ¿qué pasa? Si toco más para acá, ¿qué pasa? Si la lesión está por aquí. Lo que les comentaba, por ejemplo, un tumor en esta región es más fácil entrar por nariz que entrar por el cráneo. El cráneo, ustedes ya lo vieron cuando intentamos abrir las cabezas de los cerdos, la dificultad que tiene poder abrir el cráneo. Y más en esta región, en las regiones más duras, que son la frente, que es como es un hueso, es un solo hueso, es un hueso muy duro, muy fuerte. Entonces, regularmente lo que se busca es hacerlo en las fisuras o en las grietas que tiene el cráneo y por ahí tratar de romper. O utilizan taladros para hacer el corte más exacto y mínimo, de mínima invasión. Entonces, esta es la idea. Yo no le puedo decir, Arturo, si es más grave una lesión aquí que acá, que acá. O sea, va a depender del trauma, del tipo de trauma, del tipo de lesión y qué tanto abarquen. Les puedo comentar, el año pasado a mí me tocó ver papás de dos amigos que ambos tuvieron accidentes cerebrovasculares. Uno falleció y el otro sigue vivo. Y fueron accidentes cerebrovasculares los dos. ¿En qué regiones? Eso lo desconozco. Pero, por ejemplo, el papá de mi amigo, el que falleció, él tuvo vamos a decirlo así, el derrame cerebral, no, el de él fue una embolia cerebral, que le sucedió a las 6 de la tarde, en lo que llegó este amigo a ver a su papá. Tardó aproximadamente 40 minutos. Cuando él llegó, ya su papá ya tenía una hemiplegia, ya la mitad del cuerpo ya no lo podía mover. Lo suben a la camioneta porque ya ni siquiera fue capaz de subirse al auto. En lo que lo suben a la camioneta, llegan a la clínica más cercana. En lo que el médico lo revisa y le dice hay que hacerle una tomografía, lo llevan al lugar donde le iban a hacer la tomografía. Él ya llevaba 75% de mortalidad. Entonces ya prácticamente le hacen la tomografía y le dicen tiene el 75%, no hay nada que hacer. En comparación con el otro amigo, su papá empiezan a notar que el señor estaba muy lento, que le hablaban que no podía seguir los movimientos con los ojos, no fijaba la mirada, tenía la mirada perdida. Ellos de Texcoco a, ¿cómo se llama? El hospital un hospital, no sé si es el Ángeles, al ABC, en Interloma, no sé cuánto tardaba, yo al menos calculo una hora, o un poquito más. Cuando llegaron,
Al señor le deshicieron, también fue una embolia, le deshicieron el coágulo, lo tuvieron en observación. Ahí sí, luego llegando le hicieron la tomografía, le deshicieron el coágulo, le dieron medicamento para deshacer el coágulo, o sea, ni siquiera lo operaron, le dieron medicamento. Se deshizo el coágulo, pero no hubo daño. O sea, hay daños porque ahora el señor le hablas y tarda en... Sí te contesta, pero tarda, como que le tarda un poquito más en procesar la información, en encontrar las palabras para poderte hablar, sus movimientos son más lentos, un poquito más torpe, pero ya es un señor, no estoy hablando de que tiene como 80 años, pero sigue con actividad cerebral, vamos a llamarlo así, con buena actividad, se vale por sí mismo, un poquito más lento, pero si hubo daños. Entonces, no podemos saber cuál va a ser el daño porque cada organismo es diferente. Cada organismo es diferente. Entonces, ese es el ejemplo que le doy. El papá de mi amigo que falleció, el papá que falleció, tenía el señor menos de 60 años. Pero el accidente, ahí influyó que este señor era diabético, era hipertenso, entonces, pues también influyen muchos otros factores. A veces también una enfermedad de este tipo también se le conoce como multifactorial. Se le junta la genética, se le junta que tiene otro tipo de enfermedades degenerativas o crónicas, y esto puede provocar que la lesión sea mayor. Entonces no podemos decir si es más grave aquí, si es más grave aquí, en la médula o en corrección del cerebro. Va a depender del trauma, de la lesión y de la persona. ¿Algún comentario? Ya nos fuimos hasta otro lado, pero bueno, está en relación. No, Ahora, está bien. desde hace mucho tiempo se relaciona el cerebelo con, ¿alguien por ahí tiene prendido su micrófono? ¿Sí me escuchan bien? Que tiene interferencia, entonces, apaguen sus micrófonos, nada más cuando vayan a participar, prenden. Que se relaciona con el funcionamiento y coordinación y activación de los músculos. Y creían que solamente la función básica era esa, la cuestión de activación muscular, de mantener el tono muscular, la cuestión del equilibrio, solamente se lo atribuían, pero no nada más el cerebelo interviene en procesos motores, sino también que juega un papel muy importante en otras funciones, como en la regulación de los estados emocionales. Justo por la zona en la que se encuentra, en esa zona tenemos el sistema límbico, que es el regulador de las emociones. Por lo tanto, si hay algún tumor, si hay alguna lesión en esta región, también vamos a afectar el sistema límbico. Entonces, va a regular también los estados emocionales. Y también lo que hace es que él se encarga de la memoria, pero la memoria de asociación y la memoria de ejecución procedimental. Es decir, el cerebelo nos ayuda en la cuestión del aprendizaje a aprender metodologías. Por ejemplo, ¿cómo se hace una sopa de fideo? Bueno, pues la sopa de fideo se hace así, 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 así. Este tipo de procedimientos que aprendemos, ya sea mediante conocimientos empíricos o por una receta, lo vamos a aprender y el cerebelo se encarga de hacer asociación entre sensaciones y sentimientos. ¿No les ha pasado que de repente huelen o prueban algo y se acuerdan de alguna persona? ¿Se acuerdan de algún lugar? ¿Se acuerdan de su infancia? O es más, hasta como en los comerciales, ¿no? Nos remontamos hasta ese lugar. Y esa función la hace el cerebelo, eso se llama asociación entre sensaciones y sentimientos. Y eso te lleva a recuerdos. Entonces, esa función la hace el cerebelo. Y además, la cuestión
de los procedimientos, de la memoria de procedimientos, que se llama, ¿cómo se llama esto? Memoria procedimental, se llama. Hoy ando muy olvidada. Pero eso también lo realiza el cerebelo. Por eso muchas veces cuando de repente empezamos a, híjole, ¿cómo era la receta? ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo hago la sopa? ¿Qué he hecho primero? ¿El agua o la sopa? Bueno, dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿no? Pero si yo les digo una sopa de fideo, según la receta de cocina que a mí me enseñó mi mamá, el primero fríes la sopa con un aceitito, ya que esté dorada, etc. Cuando ustedes empiezan a olvidarse de ese tipo de situaciones, hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Alzheimer, esa región también está muy afectada. Entonces, cuestión de los procedimientos como, ¿qué hago para ir al baño? ¿Me desabrocho, me bajo los chones o qué era primero? Eso es memoria procedimental y también parte del aprendizaje. Entonces hay que preocuparse porque hay algún problema que nos está impidiendo recordar esos procedimientos. Ahora, lo que estábamos hablando de la memoria, del aprendizaje. Hay muchos estudiosos que dicen que lo que aprendes por memoria no es aprendizaje, porque decimos, no, pues yo aprendí a hablar. ¿Cómo aprendí a hablar? Por imitación, porque por lo que escucho, así como los periquitos, ¿no? Que los pericos no hablan. ¿Qué es lo que hacen los pericos? ¿Alguien sabe qué hacen los pericos? ¿Hablan o no hablan? ¿Imitar? Imitan. Los periquitos no hablan, imitan sonidos. Si vieron la película de, ¿cómo se llama esta? El llama, ¿no? Sin sapo y esas películas, que oyen a un pájaro que va gritando y hasta hace el mismo tono de la persona. Entonces, no recuerdo cómo se llama esa ave, pero eso es lo que hacen los periquitos. Los periquitos solamente repiten o imitan. Hasta luego hacen la bajadita, la misma bajadita que ustedes les hacen, el periquito lo hace. Entonces, muchos estudiosos dicen que lo que aprendes por memoria no lo aprendes, simplemente en ese momento lo recuerdas o, ¿cómo lo puedo decir? Lo repites, pero no es parte del conocimiento. Para mí sí la memoria es parte del conocimiento porque, por ejemplo, yo las tablas las aprendí de memoria. Y ya después empiezas a procesar esa información y ahora si te dicen 7x4 ya no tienes que repetir toda la tabla, sino que ya sabes cuál es 7x4, ya lo has aplicado. Entonces, se cree que también la inteligencia se mide por el tamaño del cerebelo. Entre más grande sea su cerebelo, la inteligencia es mayor. Como lo comentamos, el 50% de las neuronas las tenemos contenidas en el cerebelo. Por lo tanto, si el cerebelo está más grande o tiene mayor cantidad de neuronas, somos más inteligentes. Quienes no lo tienen, no hay tanta abundancia de neuronas, se puede decir que no son tan inteligentes. Y que también, ¿cómo hoy sabemos si hay algo o algo está fallando en nuestra cabecita? Pues lo único que podemos hacer es cómo saber que todas esas funciones se realizan en esa área. Como les dije, no podemos hacer estudios en personas vivas por ética. No se pueden hacer estudios, no se pueden hacer métodos invasivos para saber qué es lo que está pasando. Entonces, lo que se hace es cuando se encuentran personas lesionadas, ver qué es lo que está pasando con las personas lesionadas, mantenerlos en observación y así es como hoy en día se enseña. A partir de estudios en los que se observan efectos de una lesión en el cerebelo sobre las capacidades mentales de los pacientes. Y gracias a estos estudios que se han hecho así, se puede relacionar la disfunción del cerebelo con los déficits de atención
y del uso del lenguaje. Es decir, siguen hablando, pero a lo mejor ya no utilizan el lenguaje de manera correcta. Siguen, ponen atención, pero ya no ponen la misma atención que ponían antes, se distraen muy rápido. Entonces, estos estudios solamente se pueden hacer con personas que han sufrido una lesión. Entonces, ¿cómo le hago para saber si la lesión? Bueno, pues hago una tomografía, hago una resonancia magnética, ahí sí puedo observar que puede haber, por ejemplo, una embolia, puede haber un derrame cerebral, puede haber sangre o líquido cefalorraquídeo regado, y puedo ver hasta dónde fue el grado de la lesión, hasta dónde está afectando. Y sobre eso vamos a estudiar al paciente, a ver qué le está pasando. A ver, el golpe fue en la nuca, en la tomografía me parece que hay un sangrado o hay líquido dentro del cerebelo, y además de todo la vértebra, no sé, las tres, ahí sí lo puedo ver, ¿no? Y esa lesión ocasionó porque la vértebra está dañada, se salió parte de la médula o se está presionando la médula. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Es difícil, por eso hoy en día se dice que todavía falta mucho por estudiar acerca del sistema nervioso, porque no podemos hacer estudios en personas con métodos invasivos. Si fuera con métodos invasivos, a lo mejor se podría hacer un avance mayor. Sin embargo, por ética, por la cuestión de derechos humanos y todo esto, no se pueden hacer pruebas con personas vivas. Entonces, ya gracias a todo esto, bueno, pues hoy se sabe que tiene un papel importante en la coordinación de movimientos, mantenimiento del equilibrio y monitorización de las señales neuronales encaminadas a activar músculos. Como está conectado a muchas zonas del cerebro, cruza la información motora elaborada en las regiones superiores del cerebro con la información más concreta y operacional dirigida a activar fibras musculares. Voy a regresarme al esquemita Como se pueden dar cuenta, el cerebelo está pegado a cerebro, está muy, muy, muy pegado al tronco cerebral, pero además está pegado al diencéfalo, toda esta zona de aquí se conoce como diencéfalo. Entonces son muchas estructuras. Entonces, al estar unido a todas estas estructuras, las lesiones pueden causar mucho daño. Entonces, dependiendo del tipo de lesiones, o en la región en la que se esté dando la lesión, pues es lo demás que va a afectar. Si recuerdan, algunas de las enfermedades que vimos la clase pasada, hablábamos de las ataxias, que casi en todas las enfermedades, en todas las lesiones aparecen ataxias. Entonces, hablábamos, por ejemplo, del síndrome cerebeloso, que también está relacionado con el sistema, con el tallo cerebral. Entonces, no podemos hablar específicamente de una enfermedad o de una lesión que solamente afecta una sola región. Tal vez en muchas ocasiones se puede pasar, pero la mayoría de las veces cuando ocurre una lesión en esta región posterior del cráneo, no nada más afecta a una sola cosa, afectan varias. Bueno, y gracias a todo esto, pues hay un debate generado alrededor de la posibilidad de que una de las funciones del cerebelo sea el aprendizaje motor. Si estamos hablando que el cerebelo se encarga del aprendizaje o de la memoria procedimental de ciertas cosas del aprendizaje, bueno, ¿por qué no también hablar del aprendizaje motor? Es decir, la capacidad de ir puliendo un patrón de movimientos para que se vaya perfeccionando cada vez, como lo que se hace con los atletas, ¿no? O sea, sí tienen las capacidades, pero a medida de que sigues jugando, vas desarrollando más aún tus capacidades, vas a ir puliendo ese patrón de movimientos. Por ejemplo, los que son basquetbolistas, que quieren hacer tiros de 3 puntos, ya saben específicamente cómo deben de poner la mano, cómo deben de tomar el balón, en qué posición de la pierna, cuánto tengo que brincar. Entonces,
Todo esto, a eso se le quiere hoy en día atribuir al cerebelo. Esa cuestión del aprendizaje motor. Es decir, cómo me tengo que mover para que sea más eficiente mi tiro, o en el caso de los que son atletas que, por ejemplo, de salto de altura o salto de distancia, en el salto de altura, cómo deben de agarrar la garrocha, qué posición del cuerpo, cuánto debo de arquear la espalda, todo ese tipo de cosas también se están atribuyendo al cerebro. ¿Dudas hasta aquí? No, bueno, el cerebelo, si lo pueden, cuando vean esquemas, de hecho, sus actividades de hoy van a ser estructura del cerebelo, más o menos, que busquen esta imagen para que la tengan en su vida. Bueno, el cerebelo tiene dos lóbulos y tiene una parte central que los une que se llama vértice. Entonces tiene dos hemisferios, perdón, no dos lóbulos, dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y está unido por una estructura que se llama vértice. Y además tiene lóbulos, que vamos a tener lóbulo anterior, lóbulo posterior y un lóbulo flóculo nodular. Entonces tiene 3 lóbulos, tiene 2 hemisferios y tiene un vértice. Esa es la estructura básica del cerebro. 2 hemisferios, izquierdo y derecho, vértice, que es la zona que lo une, y 3 lóbulos, anterior, posterior y flóculo nodular. Es relativamente pequeño, como lo pueden ver, pero complejo. Su composición es muy compleja, también tiene algunas fisuras y es muy parecido al cerebro. Está cubierto por una capa de células que crean una superficie rugosa, que es esta parte que se hace arrugadita y tiene muchos pliegues. Aunque estos pliegues son más apretados y más finos, por eso a lo mejor en muchas imágenes lo pueden ver como que está redondeado, tiene una superficie lisa. No es que tenga la superficie lisa, sino que están muy apretadas estas estructuras. Sus pliegues están muy apretados. Y es por eso que algunas de las estructuras o subregiones del cerebelo se le conoce como córtex cerebeloso. Entonces, tiene una corteza plegada muy similar a la del cerebro. Y como dijimos, son 2 hemisferios, el vértice y 3 lóbulos. ¿Lo puedo cambiar? No hay problema. Bueno, ahora, si hiciéramos un corte transversal, que es lo que vamos a ver, bueno, esto está cortado a transversal, aquí va el vértice, aquí, este es el vértice, este es un hemisferio y este es otro hemisferio. Entonces, se corta la mitad, este es el hemisferio, este es el hemisferio. Pueden ver que tiene estas fisuras o arrugas, si lo quieren ver de esa manera, estas pequeñas arruguitas, y en la parte interior, bueno, tenemos diferentes núcleos que cumplen con diferentes funciones, y bueno, este es el fascículo medial del pedúnculo cerebeloso. Este pedúnculo es el que se une a todas estas regiones que estábamos hablando, y esto es lo que queda como parte libre. Lo que hablábamos de los lóbulos, este es el tallo cerebral, tenemos el tallo anterior que está más pegado al cerebro, el posterior y el flóculo nodular que está pegado casi en la zona donde se une el tallo con la médula. Entonces estos son los lóbulos. Y más allá de esta clasificación de las partes de la corteza cerebelosa, hay estos lóbulos y en cada uno de la corteza cerebral. Entonces vamos a decir que tenemos lóbulo anterior izquierdo y lóbulo anterior derecho, porque tenemos 2 hemisferios. Entonces tenemos lóbulos en cada hemisferio del cerebelo. Entonces tenemos 2 anteriores, 2 posteriores, 2 lóbulos nodulares, si lo partimos en 2. Y están ordenados de esta manera. Está pegada al cerebro, esta es la parte media y esta es la que va pegada al tronco tallo, pero
el área más cercana a la mente. Bueno, ¿qué patologías vamos a tener en el cerebro? Retomamos lo que estábamos comentando hace un rato. La clase pasada vimos enfermedades del tallo cerebral, pero como todos hicieron sus tareitas, que ya las revisé, encontramos, por ejemplo, el síndrome cerebeloso, tumores en el cerebelo, que también se van a ver afectadas otras regiones y otras funciones para el estar tan pegado al tallo cerebral, al estar tan pegado al sistema límbico y al estar tan unido al cerebro. Entonces, bueno, como dijimos que es la zona que presenta mayor concentración de neuronas, pues es demasiado importante. Además de que tiene muchas funciones, por lo que los daños en el cerebro pueden desencadenar graves repercusiones en la vida de una persona. Los síntomas generales van a depender de la localización del daño y esto en concreto va a determinar en mayor o menor medida la sintomatología. A grandes rasgos podemos decir que una enfermedad del cerebelo o la presencia de diferentes lesiones pueden causar los siguientes síntomas. Van a ver que se repiten con algunos que ya habíamos visto. La ataxia, este es uno de los principales síntomas, que quiere decir que es la falta o la ausencia de estabilidad, coordinación y mantenimiento de la postura y el movimiento. En el caso de daños en el cerebelo, es uno de los síntomas más reconocibles. Daños en esta región provocarán desequilibrios, movimientos descontrolados y poco precisos. Vamos a tener otro tipo de alteraciones motoras, como son temblores descontrolados, trastornos del mantenimiento de la marcha, distrofia muscular, pueden ser causados por lesiones del entorno del cerebelo. También alteraciones en la memoria, sobre todo en la prótesis mental, lo que estábamos explicando, que se me olvide que era primero echarle el agua a la sopa o la sopa al agua. Se encuentra vinculada con el cerebelo y con los ganglios basales, entre otras áreas, y la destrucción de parte de todo el cerebelo provoca graves dificultades en este tipo de aprendizaje, lo que lleva un procedimiento. Entonces, ya no vamos a tener la capacidad de seguir procedimientos o de aprendernos procedimientos. También vamos a tener alteraciones del habla. Estas pueden ser diferentes formas de anomalías en la comunicación y expresión del lenguaje. Una de ellas es la disartia. ¿Qué dijimos que era la disartia? Que se les lengua la traba demasiado. A mí se me lengua mucho la traba, pero en exceso, es decir, o a veces ni siquiera pueden articular, hay un descontrol en la lengua y por lo tanto no pueden articular palabras. Alteraciones cognitivas. Diversos estudios reflejan que la actividad del cerebelo tiene cierto nivel de relación con el nivel de inteligencia, lo que decíamos, entre más grande o mayor número de neuronas tenga el cerebelo, pues va a ser esta persona más inteligente. Por lo tanto, un daño puede contribuir a la disminución de las aptitudes intelectuales de los afectados. Es decir, era más visto y ahora ya no. Entonces, eso es a lo que se dice. Dicen, antes sacaba puros 10 y si ahora ya saca puros 6. Bueno, pues puede ser un síntoma de que hay un daño en esa área. Alteraciones perceptivas. Estas pueden afectar principalmente a las áreas relacionadas con la visión y con la audición. Como les dije, por la zona en la que están, al estar tan pegados con el tallo cerebral y el área auditiva, por eso vamos a tener esto. Y además de todo, está pegada al área del cerebro que se ve en la que se realiza la visión, que es en la parte occipital o en la región occipital del cerebro. Por lo tanto, se afecta también la visión. Tiene participación en diferentes trastornos mentales, como puede ser diversos trastornos psíquicos, como el autismo, la ansiedad, el TDAH, esquizofrenia, o los trastornos del estado de ánimo, como esto relacionado con el vermis, porque están pegados al sistema límbico, entonces por eso se pueden hacer las emociones.
Como se pueden dar cuenta, yo les estoy diciendo que van a estudiar alguna de las psicosis o alguna de las enfermedades que están revisando. Tienen en todos los casos que ver cómo se están afectando las emociones. Si es una enfermedad o una lesión que afectó el diencéfalo, por ejemplo, parte central del encéfalo, bueno, pues vamos a ver que está estrechamente relacionado con el área de las emociones, también con el cerebelo, etc. Entonces tienen ustedes que hablarme específicamente de los trastornos o cambios en el estado de ánimo, cambios en las emociones. ¿Qué es lo que está pasando con su paciente? ¿Vale? Bueno, las principales enfermedades del cerebelo, que algunas de estas, ustedes ya algunos hicieron específicamente sobre las enfermedades del cerebelo. Como dijimos, estas pues van a también a causar ciertas lesiones en esta área y por lo tanto de ahí vienen la sintomatología que se va a presentar en esto. La ataxia de Friedrich. Esta enfermedad es uno de los tipos más conocidos de ataxia, debido a causas genéticas. Los síntomas más evidentes son la presencia de rigidez, descoordinación ocular, inestabilidad y desequilibrio, disartria y diferentes problemas óseos. También pueden aparecer problemas de visión y de audición, temblores y trastornos metabólicos como la diabetes. Se trata de una condición neurodegenerativa. Quien tiene este tipo de ataxia, pues la mayor causa o la mayor incidencia de esta enfermedad son causas genéticas y es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, no hay cura. Conforme pasan los años, la inestabilidad, el desequilibrio, los diferentes problemas óseos van a ir aumentando. Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa, además de que se van causando más daños en el encéfalo, por lo tanto, esto ya no se puede regenerar. Otras de las enfermedades del cerebro son los tumores. En ocasiones anteriores se los he mencionado. Los tumores, sean benignos o malignos, causan daño. ¿Por qué? Porque están ocupando un lugar que no deben de ocupar. Dependiendo del área en la que la tengamos, no son las funciones que se afectan, pero sean benignos o malignos, causan daños muy graves en el sistema nervioso. Entonces, en el caso del cerebelo podemos encontrar tumores de diferentes tipos, así como una vinculación entre las lesiones que pueden causar el cerebelo y la presencia del centro cognitivo. Esto va a depender de la región en la que se encuentre. ¿En qué región? ¿Está más pegada a la región occipital ese tumor, o está más pegado hacia el tallo cerebral, o está en la zona libre, o está en el pedúnculo? ¿Dónde está? Si está en el pedúnculo también estoy dañando lo que es tallo y encéfalo. Entonces, depende dónde esté ese tumor, depende el área en la que esté ocasionando presión, etcétera, va a ser el daño que vamos a poder tener. Los tumores no es una enfermedad genética, es una enfermedad multifactorial, es decir, muchos factores pueden desencadenar el desarrollo del tumor. Vamos con la enfermedad de von Hippel-Lindau, que ya la habíamos visto en la clase pasada, que es una enfermedad del cerebelo que está causada por una mutación del gen del cromosoma 3, por lo tanto también es una enfermedad genética. Desde el nacimiento la tenemos, se dio la mutación en este cromosoma. Al parecer no es defectuoso, o sea, si ustedes lo hicieran un cariotipo de esa persona, no va a aparecer un cromosoma normal sin ningún problema. Sin embargo, provoca lo que va a hacer es que se provoquen tumores en distintas zonas del cuerpo, incluyendo al cerebro. Igual es una enfermedad genética. Hippel-Lindau pueden tener tumores en todos lados y también causa tumores en el cerebro. El síndrome cerebeloso, que es una de las enfermedades que tenían que investigar o quien eligió esta enfermedad. Está caracterizada por la presencia de ataxia, hipotonía, cambios en la marcha,
el lentecimiento motor, temblor durante la realización de acciones y o nistagmo. En el nistagmo dijimos que era el movimiento descontrolado de los ojos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se comparten algunos de los síntomas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues hacer estudios para ver qué es lo que está pasando. Siempre, regularmente, se tienen que hacer un estudio genético y aparte la tomografía para descartar qué es lo que está pasando. El síndrome de Hubert se trata de una enfermedad del cerebelo de origen genético también, en el que el vermis que conecta ambos hemisferios del cerebelo está deformado o simplemente no existe, de manera que la comunicación entre los hemisferios no puede realizarse de manera correcta. Suele presentar síntomas parecidos al autismo, suele provocar igual retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, hipopraxia, hipotonía y ataxia. Entonces, son síntomas que comparten todas estas enfermedades, todos los comparten, pero entonces sí hay, para poder determinar qué es lo que está pasando, hay que hacer los estudios pertinentes. También vamos a tener cerebelitis, que estas son ocasionadas por infecciones, ya sean de virus o de bacterias, y pueden causar afecciones en el cerebelo o en las estructuras cercanas. Esas son las cerebelitis. Cerebelitis viene de inflamación, es decir, algo está inflamando esa área, que pueden ser en este caso un virus o una bacteria. Y una de las que se tiene más estudiada es la tuberculosis. Cuando tienen tuberculosis, a veces esas bacterias lo que hacen es inflamar el cerebelo. Entonces, ahí también, si no se le da un manejo adecuado de la enfermedad, puede causar. El síndrome de Dandy-Walker, que esta enfermedad del cerebro provoca que parte del vermis está deformado o definitivamente no existe. Muy parecido al anterior que vimos. Además tiene un cuarto ventrículo. Esa es la diferencia entre el síndrome de Hubert y el síndrome de Dandy-Walker, porque en este caso aparece un lóbulo extra. Además de los 3 que dijimos, tiene uno más. Entonces, el cuarto ventrículo interno está agrandado y produce quistes dentro del cráneo, suele provocar distrofia muscular, alteraciones visuales, espasticidad y convulsiones. Entonces, esa es la diferencia entre Hubert y Dandy-Walker, que aparece un cuarto lóbulo. Los accidentes cerebrovasculares, como los que estaba platicando hace rato, si hay un derrame cerebral, un ictus, un edema, un émbolo, pueden provocar muerte neuronal en gran parte del cerebelo. Los síntomas van a depender de la localización y el grado de afectación de la zona. Entonces, va a depender del tipo de trauma y el tipo de lesión que se esté causando. Y por último, las lesiones o traumatismos. Una cosa es un accidente cerebrovascular y otra cosa es una caída, un golpe, un pelotazo, un batazo, etcétera. Son traumatismos y lesiones. No son enfermedades como tal, pero estas lesiones van a generar alteraciones o daños en esta región y es común que provoquen enlentecimiento motor y que posibles lesiones y habilidades tarden más de lo habitual en recuperarse. Entonces, hay regiones que sí puede haber neurogeneración, no neurodegeneración, es decir, que se generen nuevas neuronas y haya una reparación. Se pueda dar la reparación, pero hay lugares en los que no se llevan a cabo. Chicos, sobre cerebelo, ¿hay alguna duda? ¿Comentario? Sobre sus tareas que hicieron, ¿alguien me quiere comentar quién hizo del cerebelo tarea? Ahorita no me acuerdo quiénes hicieron Profesora, esa tarea yo no la tengo calificada, pero sí la mandé. Sí, todavía no se las califico. Es semana 5, ¿no? Estamos en semana 6. Esta semana tuve una semana de locos y todavía no he podido calificar. Pero espero llenar y de que nuestras calificaciones de semana 5. Ya el lunes les califico semana 6. ¿Vale?
A ver, alguien que me comente quién hizo, por ejemplo, síndrome cerebeloso. Yo la hice de síndrome cerebeloso, profesora. ¿Qué me comenta del síndrome? A ver, platíqueme. Bueno, lo que me llamó mucho la atención son las pruebas que se realizan, que a simple vista son muy sencillas, ¿no? Como la del pie hacia la rodilla, ¿qué otra cosa? El dedo el dedo, El dedo índice en la nariz. sí, ese, el de la caminata también. Ajá. Bueno, son uno de los que recuerdo. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Vi de la vermis, que es en la división, y puede haber de dos tipos, ¿no? Cerebeloso de vermis o cerebeloso de cualquier lóbulo. Sí. ¿Qué otra cosa? Pues vi que psicológicamente para el paciente tiene que llevar una terapia porque es un padecimiento que ya no se va a quitar y va acompañado, como lo decía, con con otras patologías. ¿Y qué otra cosa? Pues la pérdida del equilibrio es lo que más cuesta en los pacientes y la caminata, porque lo demás no se dan cuenta, ¿no? Pero la caminata y el equilibrio sí es algo un factor que influye mucho en la vida de las personas. Nadie leyó de síndrome cerebeloso de los que se les cae cuando les da síndrome cerebeloso a los niños, que no pueden, cuando padecen en niños síndrome cerebeloso, que se les cae la cabeza. Beriano, ¿no? ¿Mande? ¿Es el beriano o algo así? Ajá, el berniano. Berniano. Ajá. Sí, yo Ese sí. que no aguantan la cabeza. Ustedes no saben que cuando los niños nacen, pues tarda un tiempo en sostener la cabecita erguida. Entonces, es el de tipo berniano se da en niños menores de 5, o bueno, en niños, vamos a dejarlo niños desde los 0 hasta los 11, 12 años, ya luego ya les dicen pubertos, ese tipo de cosas. Pero si aparece este tipo de enfermedad, la cabecita se les cae, no la pueden sostener, así como los bebés recién nacidos que no aguantan la cabecita. Eso les pasa a estos niños. Y pues es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, va a ir avanzando. En lugar de corregirse, ¿no? Cada vez es mayor el daño. Por lo tanto, la calidad de vida de los pacientes va disminuyendo. Por eso les decía, es muy importante, a pesar de que estamos viendo neuroanatomía, es decir, de las lesiones y las estructuras que conforman al sistema nervioso, ustedes como psicólogos deben ver la cuestión emocional, la cuestión de la conducta. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Qué pasa con estos niños? Y además de los niños, ¿qué pasa con los papás de un niño que tiene padecimientos de este tipo? O con los familiares de personas que empiezan a tener problemas de este tipo. ¿Qué va a pasar? Pónganse a pensar ustedes, si en este momento ustedes tuvieran un traumatismo y resulta que empiezan a tener movimientos descontrolados, que empiezan a perder el equilibrio, ¿qué va a pasar con sus emociones? ¿Qué va a pasar con sus sentimientos? ¿Qué va a pasar con su forma de vida? Entonces, muchas de las veces tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en el lugar de estas personas para poder brindarles la mejor atención. Yo admiro a las personas que atienden a hijos con capacidades especiales, porque prácticamente tú tienes que ayudar a vivir a tu hijo. Tú tienes que, si es un niño que no camina, tú tienes que ser sus piernas. Si es un niño que no habla, tú tienes que ser su voz. Si es un niño que no puede comer, tienes que ver cómo vas a alimentar a tu bebé, cómo vas a alimentar a tu hijo. Entonces, a mí, yo siento que yo no tendría la capacidad para atender a una persona con capacidades especiales. Pero hay personas que sí lo hacen y dan todo por ese familiar, por esa persona, y son sus cuidadores primarios. Entonces, ¿a quién le vamos a dar las? Luego a veces nos preocupamos por el paciente. ¿Qué pasa con los cuidadores primarios de ese tipo de personas? ¿Qué pasa con el cuidador primario de una persona? Esta es la cuestión motriz, por ejemplo. ¿Qué pasa con las personas
que tienen Alzheimer, qué pasa con su cuidador primario. Entonces ustedes tienen que dar el apoyo integral, no nada más al paciente, sino también el apoyo a los cuidadores y a los familiares, porque también ellos están, yo recuerdo algo que me decía mucho mi mamá, una persona enferma no es nada más la persona, se enferma toda la familia, ¿por qué? Porque tienen que cambiar los hábitos de esa familia. Si es una persona que requiere asistencia, pues nos tenemos que organizar entre la familia para asistir. Si no tenemos la capacidad de pagar a un profesional, un asistente profesional, llámese enfermero, llámese terapeuta, llámese como se llame, pues uno lo tiene que hacer. Y ustedes en la atención de un paciente de este tipo, que vayan a ser psicólogos clínicos, tienen no nada más que atender al paciente, sino tiene que haber una atención integral tanto para los más cercanos. Y hasta también para los demás familiares, ¿no? Porque de repente también es desagradable que la familia no sepa lo que está sucediendo al interior de tu familia y llegan y se sorprenden y luego a veces pues también hacen sentir mal a la misma familia, a la familia directa y al paciente. Entonces sí, a mí me gustaría que ustedes hagan esa reflexión en su trabajo integrado. O sea, no nada más se queden con el paciente, no nada más se queden con las emociones del paciente, queden también con las emociones del cuidador, del familiar directo, de la familia que convive con esa persona. Vayan más allá. ¿Qué pasa? ¿Cómo me voy a atender? ¿Qué importancia tiene esto, la psicología en el tratamiento de una persona con una enfermedad, una psicosis o una enfermedad neurodegenerativa? Chicos, ¿les parece 10 minutos para que vayan a descansar, tomar agüita y continuamos con el último tema? Ok. ¿Que sí? Vale. 10 minutitos, chicos, por favor. La grabación y a compartir. Bueno, entonces vamos a continuar con el diencéfalo. La clase pasada hablábamos del mesencéfalo, ahorita vamos a hablar de lo que es el diencéfalo. Sí, pueden ver toda la presentación, ¿no? Sí, está bien, estoy compartiéndome. Bueno, tenemos lo que es la corteza cerebral, tenemos por acá el cerebelo, y de lo que vamos a hablar es de esta parte que está en medio. En alguna ocasión hablábamos de que, ¿cuál es el tercer ojo o a qué estructura del encéfalo le llaman el tercer ojo, saben? Bueno, no ven. Pineal, algo así. La glándula pineal, hay quienes que dicen que es la glándula pineal, hay otros que dicen que es la hipófisis, que es esta aquí. Entonces dijimos, ¿dónde está ubicado el diencéfalo? En la parte central de su cráneo, que podemos decir que está en esta parte de la nariz, del medio de los ojos, donde comienza la nariz, hacia atrás, y si ponen su dedo en la parte más alta de su cráneo y hacia ahí, hacia el centro, o hay quienes dicen que de la parte del oído hacia atrás. Entonces, si vean, es una conexión, estamos en la parte media, ese es el diencéfalo, en la parte central del cráneo. Tenemos la corteza, tenemos el cerebelo por acá atrás, y en medio, recubierto por los hemisferios cerebrales, está esta zona. Y esta es la zona a la que se le conoce como diencéfalo. Tenemos estructuras que son el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, que esa es la amígdala cerebral, el hipocampo. Esas son las estructuras que conforman al diencéfalo: tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo. Hay quienes que hablan del
subtálamo, que es la parte más baja. Entonces, todo esto es lo que integra al diencéfalo. También dicen, ¿el diencéfalo forma parte del sistema límbico? Sí, la amígdala es parte del sistema límbico, por lo tanto, también en esta zona tenemos sistema límbico. Bueno, es una estructura que contiene varias partes del cerebro, cada una con término tálamo. La mayoría de estas estructuras se derivan de la vesícula del desarrollo llamada diencéfalo, en el desarrollo embrionario. Las partes principales son el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo y la retina. Entonces, también la retina está incluida en esta región. La glándula pituitaria o hipófisis también está unida al tálamo, el nervio óptico y es una estructura muy pequeñita, solo representa el 2% del peso total del sistema nervioso central, pero tiene conexiones muy dispersas e importantes, es decir, está conectado con muchas cosas, por eso es muy importante. Entonces, copien las otras estructuras. Bueno, dijimos tálamo, hipotálamo. Dependiendo de la literatura que consulten, pueden encontrar epitálamo, subtálamo, pero también es la retina, el nervio óptico y la hipófisis. Todo esto es parte del diencéfalo. Retina, hipófisis y nervio óptico. Por debajo de estos vamos a encontrar al mesencéfalo. Entonces está diencéfalo y luego debajo de estos tenemos al tronco o tallo cerebral. Vamos a hablar del tálamo y el hipotálamo. Están entre el tronco cerebral y el cerebro. El tálamo recibe mensajes de los receptores sensoriales y transmite la información a la región adecuada del cerebro para que se procese la información. El hipotálamo es el centro del control para el reconocimiento del hambre, la sed, el cansancio, la ira, la temperatura corporal. Controla la coordinación de los sistemas nervioso y endocrino. Y al igual que el tálamo, produce emociones como el miedo, rabia, tranquilidad, sed, placer y respuesta sexual. Entonces, dice que está entre el tronco y el cerebro. Me voy a regresar. Profa, una pregunta. Dígame. Si era el hipotálamo con el que decía que amábamos, ¿no? O que decía que no era con el corazón, era con el... Con el hipotálamo. Amamos, con el hipotálamo, ¿no? Si ustedes les dicen, te amo con todo el corazón, es mentira. Dicen, te amo con todo mi hipotálamo. Ahí sí les están diciendo la verdad. Como les dije, está por el cerebro, ¿no? Todas estas zonas, toda esta parte, está el cerebro, la corteza cerebral, todos esos pliegues que tenemos, y luego en la parte media tenemos, entonces, el tálamo está pegado al cerebro, y el hipotálamo, o sea, la parte baja, está unida al tallo cerebral. Entonces, está en medio, justo en medio ahí tenemos todas estas estructuras. ¿Por qué rigen las emociones? El hipotálamo es parte del sistema límbico. El límbico es el que regula todas las emociones. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan que un día les dije, sus perros no los aman? ¿Por qué no los aman? ¿Porque no tienen hipotálamo? No, sí tienen hipotálamo. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es un sentimiento, no es una emoción. Les dejé de tarea a ustedes ver intensamente. Van a ver de tarea intensamente. Se les va a quedar de tarea para la siguiente clase. Tienen que ver intensamente porque la siguiente clase vamos a ver sistema límbico. Entonces, tenemos emociones básicas o primarias. Si ustedes recuerdan, quien haya visto intensamente, y si no la vieron, cuando la vean, aparecen 4 emociones básicas, o 5. ¿Cuáles son? Quien sí haya visto la película. Alegría, que es la flaquita de verde, o así,
es color azul ella, ¿no? No. El enojo. El rojo, que es ¿cuál? El enojo. Enojo, Furia. furia, ira, Tristeza. como quieran llamar. Luego, ¿cuál es el otro? Tristeza. Tristeza, es la gordita chaparrita. ¿Qué otro? Desagrado. Desagrado o asco. ¿Y cuál es el otro? Miedo. Miedo. Temor. Son las 5 emociones básicas o emociones comunes. Todos los animales, todos, tienen esas 5. Sus perros y sus gatos no los aman. Sus perros y sus gatos sienten felicidad, alegría, pero no amor. ¿Por qué? Porque los sentimientos aparecen después de haber procesado esa información. De que tienes la emoción, el tálamo, el hipotálamo la recibe, la procesa el tálamo, la manda al cerebro y la regresa. Entonces, hasta que ustedes procesan toda esa información, la concientizan, entonces se vuelve un sentimiento. Por eso los animales no tienen sentimientos. Tienen emociones, que son las emociones básicas, pero no pueden tener sentimientos. Y ya después, conforme vamos creciendo, van apareciendo emociones secundarias. Entonces, ya es cuando empezamos a decir, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, venganza, son emociones secundarias y se van dando las uniones. ¿Qué con qué? De esas emociones básicas se da una combinación. Y entonces, es como la gama de colores. Tenemos colores primarios y colores secundarios. Los secundarios se forman cuando se van combinando los colores primarios. Así es en las emociones, se van combinando y por lo tanto se van formando otras. El sentimiento de culpa, la culpa, que no es un sentimiento, es una emoción. La culpa es la combinación de dos primarios. Y esas van apareciendo conforme vamos creciendo, conforme vamos. Nuestro cerebro va teniendo esas conexiones más complicadas y haciendo esas sinapsis para poder ir, vamos a decir, interpretando y poder ir analizando y convirtiendo todas estas emociones. Entonces, cuando les dicen te amo con todo el hipotálamo, es verdad. El hipotálamo es el encargado del amor. El hipotálamo es parte del sistema límbico, por lo tanto, sí participa. Bueno, entonces dijimos, son básico tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, retina, hipófisis y nervio óptico. Todo eso es parte del diente. Bueno, ya dijimos dónde están ubicados. Y el tálamo está solamente, vean, está, toda esta área, se pueden decir, son dos cositas, bueno, se ven como dos cositas porque está en ambos hemisferios. Esto es el tálamo. Se encuentra en la parte del cerebro anterior por debajo del cuerpo calloso. Es el responsable de transmitir información de los receptores sensoriales a las áreas del cerebro donde se puedan procesar. Recupera información sensorial que se está transmitiendo al cerebro, que incluye señales auditivas, visuales, táctiles y gustativas. Después dirige la información hacia las diferentes partes y lóbulos cerebrales. Si esta parte del cerebro se daña, la información sensorial no se procesa y se producirá confusión sensorial. Entonces es la zona que está más pegada a la corteza cerebral. Llega información aquí y de aquí se dirige a las diferentes áreas del cerebro para que haya una respuesta. Si tenemos un daño en esta lesión, pues ya no va a haber esa comunicación con la corteza. Y además de que la manda, también la recibe. Es decir, ya te mandé al lóbulo frontal que debes de mover, para guiñar un ojo tienes que mover tales músculos. Ok, el cerebro la procesa, la regresa y ahora sí se da el guiño del ojo. Esa es la información que hace. Recibe, dirige, pero, recibe de las neuronas sensoriales
la manda a la corteza y después la recibe la respuesta. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿Nadie? Sí. ¿Está dividido? Yo. Dígame. Por ejemplo, cuando las personas dejan de ver, y usualmente como el caso que hubo que se golpearon la cabeza y volvió a ver una artista, no me acuerdo quién era, es por eso del tálamo, ¿no? Porque es el encargado de lo visual y todo eso, ¿no? Bueno, No. el tálamo percibe, es que tendríamos que ver en qué región de la cabeza del cráneo tuvo la lesión. Cuando, por ejemplo, hay personas que dicen, no veo. ¿Quién es el que ve? ¿Los ojos o el cerebro? El cerebro. El cerebro es el que ve. Los ojos son los lentes, son los que perciben la luz, la cantidad de luz. Quien procesa la información para ver es el cerebro, en la región occipital. Cuando hay, por ejemplo, tumores en esta zona, los ojos están perfectos, el área occipital está perfecta, pero esta área es la que procesa la información. Si hubo una lesión aquí, entonces aunque los ojos estén perfectos y la región occipital esté perfecta, pero si no hay quien mande esas señales, no va a ver de lo que está hablando esta. Hay, si esta parte se daña, la información sensorial no se procesa y se producirá confusión sensorial. Si esta parte está dañada, aunque tus ojos estén bien y tu región occipital que se encarga de la vista y el nervio óptico están perfectos, dejas de ver porque no se está enviando la información. Este se enlace en las diferentes áreas. Recibe de nervio óptico, lo manda a la región occipital procesa la información, lo regresa al tálamo y ahora sí puedes ver. Si la lesión es aquí, no vas a ver, aunque todas tus regiones estén correctas. ¿Por qué? Porque esta no manda la información. Este es el intermediario. Es el que tiene que mandar la información para que sea procesada. Entonces, vamos, ahí en ese tipo de situaciones tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si son los lentes, por ejemplo, la retina, ¿qué es? A quienes se les desprende la retina ya no pueden ver. ¿Por qué? Porque esa lente, hagan de cuenta que se rompió el lente. Entonces ya no percibe la luz, ni las diferentes intensidades de la luz. Por lo tanto, tampoco se puede enviar información. Quienes tienen lesiones en la región occipital, veían perfecto, su retina está perfecta, su nervio óptico está perfecto, pero la lesión se dio en la región donde se procesa la información, por lo tanto no pueden ver. Entonces sí, es complicado identificar qué es la zona que se está afectando. Entonces tenemos varios puntos y por lo tanto, como les dije, los efectos de una lesión, de un trauma, son posteriores y los vamos a poder ver hasta después. Si estás consciente, pues a lo mejor inmediatamente los vamos a percibir, pero si están inconscientes después de ese traumatismo, hasta que despierten, hasta que estén conscientes, es como vamos a poder saber qué pasó, qué zonas se afectan. A lo mejor inconscientes les hacen las tomografías y les dicen, bueno, hay líquido en esta parte, no puedo decir si es líquido cefalorraquídeo o es sangre, pero hay líquido. Entonces, o hay una protusión aquí, o sea, sale una bolita, por ejemplo, ¿no? Un tumor. Bueno, hasta que esté consciente voy a poder saber qué está pasando, qué regiones me están afectando. Luego les dicen, es probable que no pueda hablar, es probable que ya no pueda caminar, es probable que su mano no recupere el movimiento, porque va a depender de la zona y del tipo de lesión. Entonces no podemos saber si con un golpe se acomodó o no se acomodó, dependiendo de la zona que haya sucedido, ¿vale? Es que luego en las caricaturas nos ponen así, ¿no? ¿Qué fue la familia Peluche, ¿no? De la memoria, que les cobraba la memoria cada que les pegaban en la cabeza. O luego ya era otra persona y así. Entonces,
Sí tiene algo de razón, porque sí se pueden estar dando alteraciones, pero no pasa nada. Regularmente cuando pierden memoria, cuando ya se desinflaman todas estas áreas, ya vuelven a la irrigación normal de sangre, de líquido, etcétera, empiezan a recordar. Como esa película de Como si fuera la primera vez, ahí les explican qué región del cerebro se dañó y por lo tanto no tiene memoria inmediata. O sea, solamente se acuerda del pasado, pero no se acuerda ni siquiera de lo que tenía. Entonces, ese tipo de memoria también se puede perder. Bueno, ¿cómo está dividido? ¿Cómo está conformado? Está dividido en varias zonas que tiene una lámina fina. Esta lámina, esa cosa que se ve aquí como una Y, eso es sustancia blanca y tiene la forma de una Y. Esta se llama lámina medular interna y consiste en fibras o axones que entran o salen de los núcleos talámicos. Esto es sustancia blanca, por eso se ve así y por lo tanto son axones de neuronas, dijimos desde la vez pasada, que al estar recubiertos de mielina, por eso dan ese color blanco. Y divide al tálamo en 3 grandes zonas. Grupo anterior, es este. ¡Se aventaron! Grupo anterior, grupo medial y grupo lateral. Esta es la zona medial y esta es la zona lateral. A las orillas es zona lateral. Toda esta zona es grupo medial y estas son zona anterior. Y vamos a tener también núcleos intralaminares, núcleos de la línea media y núcleos reticulares. Esto no es necesario que lo vean. Nada más que vean cómo está estructurado, ¿vale? Desde el punto de vista funcional, lo anterior fue estructural, pero este es lo funcional. Tenemos 4 tipos de núcleos. Núcleos específicos que reciben haces de fibras que se proyectan en áreas funcionales concretas de la corteza cerebral, generalmente áreas sensoriales o motoras primarias. Los inespecíficos que proyectan hacia áreas corticales muy diseminadas y pueden cruzar límites funcionales de la corteza. Los subcorticales, que no tienen conexiones directas a la corteza, y los de asociación, que reciben aferencias de varios lugares y se proyectan hacia áreas de la corteza. Es decir, estos reciben los específicos y están dirigidos hacia ciertas áreas de la corteza. Y los de asociación son los que reciben la información después de aferencia, es decir, la información de regreso, la información que va a ir para la ejecución. Ahora, ¿qué funciones realiza? Es un núcleo de relevo para las conexiones de la corteza cerebral y estructuras subcorticales. ¿Qué quiere decir? Es el intermediario. Yo paso para allá. Del tálamo pase hasta la corteza y de la corteza se regresa información para dirigirla hacia donde tenga que ir. Músculo, glándula, órgano, ahí es donde lo vayan. Es fundamental para la recepción de aferencias sensoriales, a excepción de las olfativas, que van directamente a la corteza y su transmisión a los glóbulos cerebrales. Tiene un papel importante en la regulación de la conciencia y el ciclo de sueño-vigilia e influye en la motricidad a través de las eferencias que se proyectan desde el tálamo a los ganglios basales, etc. Entonces, al estar también en esa región media, tiene conexiones hacia ganglios basales, hacia cerebelo y también por eso contribuye en lo del sueño-vigilia. ¿Por qué influye en la motricidad? Dijimos que el cerebelo tiene la función de motricidad, por lo tanto está conectado con cerebelo. Entonces, si hay daño también en esa región, vamos a tener daño en movimiento y daño en ganglios basales, es decir, en cómo vamos a emitir las respuestas. El epitálamo es la parte baja o parte posterior que está. Tálamo, estos son los que se ven como 2 y este es el epitálamo, es como cuernito que tiene aquí. Es la parte más dorsal y posterior del diencéfalo. Esta parte que está atrás.
Se puede dividir en glándula pineal y los núcleos avenulares o avenulares. Entonces, la pineal es parte del hipotálamo. Y esta está hacia atrás, pegada al cerebelo. La hipófisis, vamos a tener el hipotálamo que está aquí abajo y la hipófisis está hacia la región ventral, es decir, hacia enfrente, hacia el lado de la cara, para que me entiendan, y esta está hacia el lado de la nuca. Esta está hacia la nuca y la hipófisis la tenemos hacia enfrente. Vean, aquí está la hipófisis. Esta la tenemos hacia la región ventral. Es principalmente una glándula, la pineal es una glándula secretora cuyas secreciones se caracterizan por desempeñar un mejor papel en los ritmos circadianos, es decir, sueño, vigilia, la etapa de sueño, la etapa de reposo y la etapa que tenemos que estar despiertos. Entonces, esta se afecta cuando ustedes empiezan a dejar de dormir, empiezan o que están mucho tiempo con la luz encendida, etcétera, empezamos a tener daños en la pineal. El circuito mejor caracterizado que involucra los núcleos avenulares implica aportes en las regiones límbicas del cerebro anterior y salidas a regiones dopaminérgicas del mesencéfalo. Se producen también neurotransmisores. Es una glándula que está produciendo sustancias que nos ayudan a la regulación del sueño vigilia o del ciclo circadiano. Los ciclos circadianos son los que duran 24 horas. Entonces, esto regula, es decir, estamos 12 horas despiertos, 12 horas dormidos. Ejemplo, que no es lo correcto, ¿no? Son 8 horas de sueño por 16 horas despiertos. Esa es la mejor forma, o así es como debería de estar regulado nuestro ciclo circadiano. Pero pues, lo vamos alterando y por lo tanto la glándula empieza a sufrir alteración. ¿Qué hace la pineal? Bueno, la cuestión de los ciclos circadianos y estacionales, y la avénula está implicada en la función de los neurotransmisores dopamina, noradrenalina y serotonina. Se dan cuenta igual que el hipotálamo y la pineal y los núcleos avenulares también son parte del sistema límbico, es decir, regulación de emociones y sentimientos. Entonces, cuando están enamorados, ¿qué secretan de estas tres? Cuando se enamoran, ¿cuál de las Baba. ¿Dónde? Baba. Aparte de babas y líquido seminal, no. No, de esa baba no. Aparte de eso, estos tres se secretan cuando están enamorados: dopamina, noradrenalina y serotonina. Y cuando están enojados, ¿qué secretan? Ahorita lo vamos a ver. Pero vean, ¿quiénes las están produciendo? La glándula pineal, que regula esta cuestión, y la avénula, que está implicada en la función de estos neurotransmisores. La pineal secreta hormonas y la avénula está produciendo neurotransmisores. Si se me afecta la glándula pineal, en automático se va a afectar la avénula y entonces voy a empezar a producir cambios, alteraciones en la secreción de estos neurotransmisores, ¿vale? Pues dicen, es que son hormonas, no son hormonas, son neurotransmisores. Bueno, el hipotálamo, ¿dónde está? Es una pequeña parte del cerebro o del encéfalo, representa menos del 1% del peso total del encéfalo. Aquí quiero que lo vean. Es una estructura súper pequeñita. Esta aquí se la pusieron muy grande. Esta es la hipófisis, pero la hipófisis está más pequeñitita. Es el responsable de la producción de muchas hormonas esenciales del cuerpo, y estas hormonas, pues, son sustancias químicas que ayudan a controlar las diferentes células y órganos. Rigen funciones fisiológicas como la regulación de la temperatura, sed, hambre, sueño, estado de ánimo, deseo sexual y liberación de otras hormonas del cuerpo. Es decir, en el hipotálamo se va a regir, en esta zona de aquí, las hormonas que van a estimular a la hipófisis para la producción de otras hormonas. Eso es lo que hace. Contiene a la glándula pituitaria y
a otras glándulas. La pituitaria también es conocida como la hipófisis, entonces está el hipotálamo y después esta como campanita que es la hipófisis. Usa un punto de ajuste para regular los sistemas del cuerpo, incluido el equilibrio de los electrolitos y líquidos, la temperatura corporal, la presión arterial y el peso corporal. Recibe información por medio de sinapsis, pero también analiza características y componentes de la sangre, como la concentración de hormonas, de glucosa, la temperatura, la presión. El principal centro de control del sistema nervioso vegetativo y controla la vía neuronal, la vía neurohormonal y también tiene un importante papel en el mantenimiento de determinadas variables en un nivel constante, es decir, por ejemplo, la circulación de la sangre, la temperatura, es decir, que tengamos la presión arterial estable. Regula el metabolismo, controla la secreción de hormonas sexuales, regula conductas motivacionales como son hambre, sed, conducta sexual, controla los ritmos circadianos, especialmente en el sueño-vigilia, y controla e integra todas las respuestas físicas, autonómicas, hormonales y esqueletomotoras. Cuando hay cambios emocionales se produce una expresión física de la emoción. El hipotálamo, por eso les decía, te amo con todo el hipotálamo. Cuando ustedes están enamorados se sienten libres, se sienten como que andan volando. Y esto es debido a todo esto que regula los cambios emocionales. El sentir esas maripositas en el estómago cuando están emocionados es regulado por el hipotálamo. Cuando sienten miedo, el quedarse paralizados o el correr también depende del hipotálamo. Entonces, un correcto funcionamiento del hipotálamo nos hace mantenernos, vamos a decirlo así, vamos a tener una homeostasis general, un equilibrio general de nuestro cuerpo. Si empezamos a tener alteraciones en vamos a tener problemas. Bueno, ahorita ya vamos ahorita que veamos la hipófisis. Tiene diferentes regiones su núcleo. Esto nada más es puro conocimiento general. Las diferentes áreas, tiene ventrículos, tiene núcleos posteriores, núcleos anteriores, que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, estas que están aquí, tenemos una zona periventricular, una zona medial y una zona lateral. Todo esto es el hipotálamo y tiene diferentes. Bueno, de las principales funciones, son conectar el sistema nervioso y el endocrino y controlar la secreción de hormonas. Esa es la función principal del hipotálamo. Lo hace a través de la hipófisis y de otras glándulas, es decir, el hipotálamo manda la información a la hipófisis y de la hipófisis ella va a mandar información hacia otras glándulas. Produce directamente vasopresina y oxitocina, pero también estimula las glándulas endocrinas para que se secreten otras hormonas. Además es clave para la regulación de la homeostasis del organismo, ya que interviene en la sed, el hambre, la temperatura, ritmos circadianos, estrés y otros procesos corporales. Esto ya lo habíamos visto el semestre pasado, el cuatrimestre pasado, pero esta es una revisión muy rápida. El subtálamo se encuentra unido al globo pálido, uno de los núcleos principales de los ganglios basales. Debido a esto cumple con el rol regulatorio de movimientos extrapiramidales involuntarios. ¿Qué es esto? La cuestión del intestino, el corazón, los pulmones, toda esa cuestión. Ese es el subtálamo y es esta zona. Ese es el subtálamo. Entonces tenemos tálamo, hipotálamo y aquí tenemos a la hipófisis. El epitálamo es la parte de atrás. Entonces aquí tenemos la hipófisis anterior y posterior. Bueno, ya estamos ahí. ¿Cómo están regulados? Está el hipotálamo, el tálamo y esta es la hipófisis. Esta que se ve como una campanita. Está directamente relacionada hipotálamo con la hipófisis. Y aquí es donde se va a dar la secreción de las diferentes hormonas. El hipotálamo tiene células neurosecretoras.
que van a estar mandando esas hormonas o van a estar secretando esas hormonas, produciéndolas y secretándolas hacia la hipófisis. La hipófisis tenemos dos lóbulos. El lóbulo anterior, que se conecta a vasos sanguíneos, y el lóbulo posterior, que se conecta a fibras nerviosas. Entonces, tiene funciones diferentes cada una. Cada una rige ciertos órganos y cada uno, una vez estimulada, va a producir hormonas específicas para lo que necesite el organismo. Entonces, así está, este es el hipotálamo, inmediatamente abajo. Yo les platiqué que tengo un tumor en esta zona. El tumor que yo tengo está aquí, en esta parte que le llaman infundíbulo o tallo de la hipófisis. Entonces, como está aquí, no hay información de aquí para acá ni de acá para acá. Entonces, si se dieron cuenta, estábamos hablando que regula peso, regula la presión sanguínea, regula la secreción hormonal, regula un montón de cosas el tálamo. Pero como yo tengo una cosa aquí que no permite el paso de la información, nada de eso funciona. No es pretexto, ¿verdad? Pero mi aumento de peso se dio debido a este tumor. Entonces, no hay nada que mande información de aquí para acá y de aquí para acá. Que hay una obstrucción, hagan de cuenta que le hicieron un nudo a esto y por lo tanto no permite pasar información. Vamos a tener conexión vascular y conexión nerviosa. La adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, se une a vasos sanguíneos y la hipófisis posterior se une hacia nervios supraóptico paraventricular. Y también secreta directamente oxitocina y vasopresina o hormona antidiurética. Entonces, ¿cómo se da esta información? El hipotálamo manda información a la hipófisis, a la hipófisis anterior, para que se estimule el riñón, útero y glándula mamaria, y esto lo hace a través de vasos sanguíneos. La hipófisis anterior. En el caso de la hipófisis, por ejemplo, esta, de la hipófisis posterior, ¿qué es lo que va a pasar? Al haber manipulación, o en su caso, como los bebés o cualquier mamífero, hay succión en la ubre, se manda la información hacia la hipófisis, de la hipófisis al hipotálamo. El hipotálamo manda al cerebro, el cerebro responde, ahí se activó el cerebro y está pensando qué es lo que va a hacer y entonces produce una respuesta que regresa al hipotálamo y el hipotálamo lo que hace es secretar oxitocina para que se estimule la glándula mamaria y por lo tanto haya producción de leche. Si no hay oxitocina, los alvéolos no producen leche. Entonces, así es como se da la cuestión de la eyección de la leche. Si no hay estimulación, no va a haber producción de leche. Por eso, cuando nacen los bebés, ¿qué les dicen a las mamás? ¿Quién es mamá? Aparte de Ivette. Itzel, ¿usted es mamá? Ignacia. O usted, Ivette. ¿Qué le dijeron cuando nacieron sus bebés? Cuando se los entregaron por primera vez, ¿qué les dijeron? Que tenía que succionar para que la leche saliera, porque en realidad yo no tenía mucha leche. ¿No? Sí. Me lo dicen. Estimulación. Para que haya estimulación. Si no hay estimulación, no se va. Ahora, ¿alguna vez usó el tiraleche? ¿Mande? ¿Usó el tiraleche? Sí. ¿Para qué? Para sacarla porque trabajaba y en el trabajo la guardaba en el refri. Pero es lo mismo, el tiraleche hace la misma función que la boca del bebé. Es una bombita, estás bombeando, por lo tanto se da la estimulación al pezón y manda la misma información que si el bebé estuviera succionando. Entonces,
el tiraleche sirve para lo mismo. Mujeres que dicen, no, yo no quiero amamantar, porque aquí no saben el error que cometen. El no amamantar. Así no sé. No la estamos escuchando. Es que escucha un poco cortado. Un poco ya, pero todavía se corta. Un poco mejor ya. No, profesora, ya no se entiende. Sí se escucha, pero